cansados de su agónica miseria, van tomados de la mano los que con derecho a nada cargaron con la cruz y con el látigo, cayéndoles con furia de alguacil y de sotana. Cansados ya de inclinar la cabeza, cansados ya de contener el hambre, cansados ya de tanta prepotencia, cansados ya del cepo y de la sangre, peregrinando el desierto, van resistiendo el acoso, van con el puño resuelto desafiando al poderoso, van desatando la historia. Hombres, mujeres y niños de Emilio. Cansados de guardar sacro silencio, van hermano con hermano por el fuego entrelazado. Muy buenas noches a todos, a todas, compañeros, compañeras. Hoy día tenemos especialmente sintonía de pueblos latinoamericanos, hermanos, y en especial de Ecuador. Ya sabremos por qué. Algunos ya en el afiche lo pueden comprender. Buenas noches, Hugo. ¿Cómo está Iquique? Supongo que está en Iquique, semana distrital. ¿Cómo está eso después de una semana que estuvo bien ajetreada en el Congreso? Tu audio. ¿Ahí se escucha? Ahí sí, ahí sí. Ah, qué bueno. Bueno, un gusto poder conversar con todos, todas y todes. Es para mí un agrado. Estoy acá en mi ciudad, en Iquique. Es de verdad un placer poder retomar lo que semana a semana ya se está haciendo un hábito de poder conversar sobre Latinoamérica y por supuesto, de nuestra querida patria, expoliada, sacrificada, pero nuestra patria, de Chile. Y bueno, a la espera, bueno, ahí ya tenía nuestra invitada, ya apareció, ya llegó, ya está la asambleísta Sofía Espín, que nos espera después de nuestro análisis nacional. Por supuesto, yo encantado de que ya vaya alguien, una amistad de Rafael Correa, de Jorge Glass, de un pueblo tan luchador y aguerrido como el pueblo ecuatoriano, que vamos a conversar posteriormente. Y efectivamente, como tú dices bien, bueno, fue una semana muy interesante, una semana donde creo que se demostró la fragilidad del gobierno de Piñera. Creo que Piñera estuvo a punto de haber caído. El gobierno de Piñera pudo haberse ido al tacho de la basura si es que hubiese resuelto vetar el proyecto de AFP o haber mandado al Tribunal Constitucional el proyecto de 10% de AFP. Imagínese un gobierno que si hubiese tomado una decisión equivocada, cae. Y aquí en Chile estuvo a punto de caer el gobierno de Piñera, de haber tomado una decisión equivocada de no querer aprobar este 10%, este retiro del 10% de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual en las AFP. Es decir, imagínense la deslegitimidad profunda que tiene el gobierno de Piñera, que aquí todo Chile hubiese reaccionado y hubiese pedido y exigido la caída del gobierno de Piñera, que estuvo en las cuerdas y que creo que pudo haber ocurrido lo peor para este gobierno si hubiese tomado esa mala decisión. Pero bueno, hoy ya tenemos la ley 21.248, creo que es el número de la ley, así que hay que celebrar la ley, pero tenemos la ley, pero no cayó Piñera. Así que bueno, todavía seguimos con el empeño de que algún día, bueno, para que no nos acusen de sedición el día de mañana, pero bueno, ya nos han acusado de tantas cosas que, bueno, todos estamos esperando que algún día, en algún momento, caiga el gobierno de Piñera. Así que, bueno, sigamos adelante y también queremos insistir en que es importante aprobar el día de mañana el impuesto de los súper ricos, de los súper hiper ricos, ¿verdad? Yo, cuando recuerdo este impuesto, recuerdo una frase memorable se llama
Wolf, no recuerdo bien, es un tipo súper millonario, fue dueño de Coca-Cola, ¿verdad? Este Warren dijo, la lucha de clase existe y los ricos las vamos ganando. Es decir, él entendía que efectivamente la lucha, imagínate, un súper hipermillonario norteamericano diciendo efectivamente que ellos reconocen que la lucha de clase existe y los ricos la van ganando. Y eso lo han demostrado todo este tiempo. Recordaba también a este Elon Musk, que hace unos días atrás se mandó una frase memorable, que dijo que los golpes de Estado ellos lo promueven y que habían justamente ellos promovido el golpe de Estado en Bolivia para quedarse con el litio. Es decir, estos multimillonarios todavía se creen con el poder de imponerle a los pueblos sus designios, sus privilegios, y por supuesto eso no podemos tolerarlo, y creo que ese impuesto a los súper hiper ricos en Chile es fundamental para que tengamos una mejor calidad de vida a todos los chilenos y chilenas. Yo creo que es una decisión correcta de la Comisión de Constitución poner en tabla este proyecto de ley. Y justo con eso, por supuesto, que se haya rechazado el veto que suspendía el cobro de servicios básicos, y se haya logrado insistir por parte del Congreso Nacional, se haya logrado insistir que ese proyecto fuese ley de la República, y creo que eso fue otro golpe en el mentón al gobierno de Piñera. Estoy realmente muy satisfecho de que se haya aprobado este proyecto de ley del 10% de las AFP, que se haya logrado echar abajo el veto de Piñera con respecto a la suspensión de los servicios básicos. Es decir, y que el Tribunal Constitucional no se haya atrevido a echar abajo la ley de la jibia, que fue un proyecto de ley del diputado Daniel Núñez, y que, por supuesto, toda la bancada del Partido Comunista apoyó, para permitir que sean los pescadores artesanales los que capturen la jibia y no así los grandes industriales con su método de captura, la pesca de arrastre, que tanto daño causa a nuestros océanos. Es decir, ha sido una semana pasada llena de éxito, pero todos son logros y no me canso de decirlo. Fernando, yo ayer terminaba de contestarle al fiscal que me está investigando por haber quemado el cuartel de la 6ª División de Ejército acá, que me atribuyó la UDI. La UDI me llevó al Tribunal Constitucional para destituirme. También hablaremos de esto con Sofía, que también tiene una experiencia en el lawfare, en esta guerra sucia que nos imponen los medios de comunicación, más los tribunales, más el empresariado, que permiten que con todo su poder querer sacar adelante a todos aquellos que no están de acuerdo con sus directrices. Lo han hecho en toda América Latina y el mundo, le da resultados, y bueno, lo están intentando conmigo. Y bueno, ayer mientras le contestaba al fiscal de la causa que se me investiga el haber quemado un regimiento, yo me daba cuenta que efectivamente, claro, esta derecha me arrastró al Tribunal Constitucional porque no podían sacarme por la justicia criminal. Entonces llevaron todos estos cargos al Tribunal Constitucional con la esperanza que ahí, teniendo los votos, podían destituirme. Y siguen pretendiéndolo. No es por los twitters de unos dibujos, no es por el Antofagasta la lleva, porque esos twitters no están incluidos en el requerimiento. Pero fíjate que todos estos éxitos se deben al estallido social. Eso quería decirte, Fernando. Tú estás consciente, yo creo que todo nuestro pueblo está consciente que gracias al estallido social del 18 de octubre, en este país las cosas han empezado a cambiar y están cambiando de manera inexorable. Y eso que se logró la semana pasada, los dos triunfos consecutivos en el Congreso, tanto el 10% de AFP, tanto echar abajo el veto de Piñera a los servicios, a la ley al proyecto de ley sobre servicios básicos, como también que el Tribunal Constitucional no haya echado abajo la ley de la jibia, son todos triunfos de nuestro pueblo, son triunfos populares, son triunfos ciudadanos, y eso se manifiesta día a día. Que para ir cerrando el resumen, digamos, de ahora, de esta semana, porque tenemos una invitada de lujo, bueno, vamos a poner un doble golpe a los hiper, super, requete contra millonarios, porque son los mismos dueños de la AFP, que ahora van a tener que
dieron el brazo a torcer porque no lo dieron en la práctica, sino que el pueblo lo obligó a ese retiro, nos dieron miles de argumentaciones que ellos mismos iban a ganar, que esto era regresivo, bueno, no importa, si es un logro, es un golpe en el punto de flotación, digamos, y ahora les vamos a imponer impuestos, digamos, un impuesto a los súper ricos. Nos han dicho que este impuesto cómo se va a calcular las propiedades, si va a ser con avalúo fiscal o con el avalúo comercial. No sé si has escuchado esa discusión y ¿es una solución? ¿Existe o es solo un volador de luz y una defensa típica de estos hipermillonarios que ahora piensan? Mira, yo creo sus reservas son respecto de... Mira, yo creo que ellos tienen esta sensación. Mira, acá por interno me avisaban que el tipo se llama Warren Buffett, que es el dueño que fue dueño de la Coca-Cola, es uno de los grandes inversores a nivel mundial. Warren Buffett lo decía claramente. Él tiene claridad de que, como dijo, la lucha de clase existe y los ricos la vamos ganando. Entonces, la sensación de poderío, de privilegio que tienen las clases adineradas en el mundo es muy potente. Ellos sienten que el mundo les pertenece, que la naturaleza les pertenece, que todo el mundo del trabajo les pertenece. En consecuencia, para ellos es inaceptable tener que sujetarse a las condiciones que le pone incluso un Estado. Pero la diferencia consiste que aquí, como todavía estamos bajo la imposición de una constitución hecha por dictadura que le entregó el Estado de Chile a las minorías privilegiadas como son los grupos económicos, porque hay que aceptarlo para cambiarlo, no para aceptarlo y vivirlo, como ha sido hasta el día de hoy. Lo que ha ocurrido es que la dictadura puso el Estado de Chile, lo entregó totalmente a estos grupos económicos, a la élite económica, a la élite empresarial. Este Estado de Chile no nos pertenece, le pertenece a ellos. Y hoy que estamos haciendo un esfuerzo, una lucha poderosa, titánica, para recuperar el Estado de Chile para los chilenos y chilenas. Y en ese esfuerzo, por supuesto, todos tenemos que contribuir con nuestra mejores capacidades e inteligencia, pero no va a ser fácil, Fernando. Ellos van a recurrir a toda la capacidad logística que han tenido históricamente, básicamente el poder económico y las Fuerzas Armadas, que son lo que ellos disponen como reserva última para defender sus privilegios. Y yo creo que ahí es la idea de lo que hablábamos el otro día con el capitán Harvey, que él entendía de que las Fuerzas Armadas no están disponibles para seguir defendiendo los intereses de la clase dominante, no están ellos para rendirle pleitesía ni a la UDI, ni a RN, ni a Evópolis, sino que las Fuerzas Armadas son del pueblo y para defender al pueblo. Yo creo que aquí hay un entendimiento, se está abriendo en las Fuerzas Armadas chilenas un entendimiento distinto del rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas. Y yo creo que también esta oligarquía chilena codiciosa que ha tenido el Estado de Chile a su completa disposición, tienen que entender que ya el Estado de Chile no les pertenece, que el Estado de Chile le pertenece al pueblo de Chile y nosotros tenemos toda la vocación para recuperarlo. Oye, Hugo, mira, yo creo, bueno, efectivamente la historia nos ha demostrado que esta derecha, que es la misma de siempre, estos grupos, si bien algunos en los 80 robando en las privatizaciones, aparecieron unos nuevos millonarios, los mismos, las mismas familias, los mismos que siempre han dominado este país a punta de explotación y de explotar derechamente a los trabajadores, los y las trabajadoras, y en este caso los recursos naturales del país, venderlos, extraerlos, no ser capaces siquiera de poner algo de intelecto y creatividad y los venden así como materia prima, la matriz productiva de un desastre. Bueno, sin duda se van a poner con todas sus garras porque hoy día no solo se les tocó la AFP, sino que además se les va a tocar el bolsillo con impuestos, pero bueno, vamos a ir terminando este bloque de actualidad, no porque no tengamos mucho que hablar, podríamos hablar 1 hora y media como en todos los programas anteriores, pero tenemos una invitada de lujo, una invitada internacional. Nosotros hemos buscado en este programa propender por el latinoamericanismo, por la unidad de la izquierda latinoamericana, por la construcción latinoamericana. Y antes de tener a nuestra invitada, vamos anterior y volvemos con nuestra gran invitada.
si ser comunista significa ser garantista de los derechos para que todos sean iguales, quizás soy comunista. ¿Y qué mejor sistema comunista en el que yo estuve 23 años en el ejército? Así es, pues. Sí. Por lo tanto, el Ecuador está viviendo una dictadura, Hugo, y se llama a la solidaridad internacional. Cada vez que veo al expresidente Rafael Correa, que lo hizo un par de veces en Bruselas y en otros lugares, me dice siempre lo mismo: dale las gracias a Hugo, mándale mi abrazo, estoy muy agradecido con ellos. También a Rubén, te tienen mucha estima, mucho cariño. Te decía lo de los montajes comunicacionales, Hugo, porque no sería extraño. A mí me han tirado varias informaciones. Yo soy víctima de espionaje telefónico, así como Harry te decía que tú eres víctima de espionaje telefónico militar, pero no un invento mío. Esto lo denunció Anonymous Ecuador. Por eso que uno se debe al pueblo. El ejército tiene que ser del pueblo. Algunos se espantan con pueblo. Si usted lo busca en la RAE, pueblo dice Estado, población. No hay para qué espantarse con el término pueblo. Pero el ejército tiene que ser del pueblo y para el pueblo, que son quienes le pagan, y no la UDI, RN, Evópoli. Hay mucha cercanía de la Fuerza Armada a esos tres. Y es nefasto. Nefasto. Que vas a volver a la institución cuando cambiemos esta constitución que hoy tenemos y tengamos un nuevo presidente de la República y un nuevo comandante en jefe, que vamos a tomar el camino, la senda que ya no había trazado hace tiempo el general Schneider. ¿Ah? Te felicito, Rafael. Muchas gracias por estar acá. Tus palabras de despedida. Para ir, Rafael, para ir cerrando, bueno, los miles de personas, de compañeros y compañeras que nos están siguiendo y que han seguido con en verdad, con mucho entusiasmo, con mucha interacción en las palabras tuyas, Rafael. Bueno, se repite como denominador común que ojalá nuestro ejército cuente con más personas como tú, con más personas militares que realmente entiendan el sentido de los derechos humanos, de la democracia, que en la práctica entiendan que no es obedecer por obedecer. Eso es lo que necesitamos el día de mañana, un ejército para el pueblo, porque justamente el pueblo es el que mantiene su fuerza armada. Entonces estas fuerzas armadas se deben a su pueblo. Bueno, Hugo, todo es que el programa pasado estuvo duro, bueno, interesante. Nos decía ahí, nos vieron más que nos vieron, tuvimos más de 200.000 reproducciones. Bueno, estuvo Rafael ahí, estuvo increíble, y esperemos que ahora sigamos la misma senda. Tenemos una invitada internacional, le vamos a dar la bienvenida. Julio, ahí si la puede ingresar, a ver si podemos ingresar a la compañera. Bienvenido, buenas noches, compañera Sofía Espín. Ella nos va a introducir, va a salir solito lo que queremos hablar de lawfare, de persecución, de la derecha fascista latinoamericana. Buenas noches, Sofía. Estimado diputado Hugo, qué gusto para mí esta invitación. Mucho gusto, Fernando. Un gusto verlo a los tiempos, estimado diputado. Nos vimos en Ecuador las últimas veces, visitando al vicepresidente Jorge Glass. Es un honor para mí estar en su programa. Muy honrada. Gracias, Sofía. Bueno, como bien lo dice Sofía Espín fue asambleísta en la República de Ecuador, que viene a representar una diputada, porque allá no existe un Congreso bicameral, sino que una Asamblea Nacional. Sofía fue asambleísta. El compromiso con Revolución Ciudadana, con el presidente Rafael Correa, con su vicepresidente Jorge Glass, y producto justamente de esta terrible embestida también de Estados Unidos, que logró coaptar al actual presidente de la República de Ecuador, Lenín Moreno, que traiciona a sus camaradas, hace encarcelar nada menos que a su vicepresidente, a Jorge Glass, persigue hasta el día de hoy para impedir la candidatura de Rafael Correa. A ti, Sofía, tú tuviste todo un periplo dramático por comprometerte con el apoyo de Jorge, que se encuentra privado de libertad ya cerca de 3 años, si no la memoria no me falla. Yo he estado 2 veces acompañándolo a él en Ecuador, intentando hacer también esfuerzos por su libertad. He hecho presentaciones también en la Comisión Interamericana para que pueda tener alguna cautelar. Bueno, hemos hecho de todo para que
pueda quedar en libertad. Lamentablemente es un rehén de este gobierno de Moreno. Sofía tuvo que arrancar porque también la querían encarcelar a ella, y con este largo periplo por Perú llegó hasta Bolivia, donde también estuvo a puerta ahí de sufrir golpe de Estado contra Evo Morales. Ahí fue parte y logró arrancar también de Bolivia en dirección a México, donde se encuentra hoy asilada y esperando el día de mañana, bueno, volver también a su patria. Pero todo esto producto de las persecuciones que ha iniciado este traidor, porque hay que decirlo, este es un traidor, porque al final del día traicionó todo un movimiento social relevante que pudo haber enfrentado de una manera distinta, incluso la pandemia en tu país, Sofía. Pero bueno, pasó lo que pasó y sobre eso queremos comentar, queremos hablar de lo que fue el gobierno de Rafael Correa, del que tú fuiste parte, del que fue parte Jorge Glass, hoy privado de libertad, el vicepresidente, elegido allá en Ecuador. El vicepresidente es elegido por el pueblo. El presidente y el vicepresidente son elegidos por los ecuatorianos y la ecuatoriana. Y ese vicepresidente, elegido por el pueblo, Lenín Moreno, lo encarceló hasta el día de hoy, 3 años lo tiene encarcelado. Sofía, bueno, hablar de lo que significó para el Ecuador Rafael Correa, a quien le tengo mucha estima, y me siento un amigo de él, y también hablar de lo que significa hoy este gobierno de Moreno, y bueno, y todo lo que significó tu periplo de tener que huir de Ecuador producto del ensañamiento de este actual presidente ecuatoriano. Estimado Hugo, bueno, una vez más gracias por invitarme a su programa. Yo creo que el presidente Rafael Correa significa para el Ecuador, es el mejor presidente después de Eloy Alfaro. Obviamente está el presidente Jaime Roldós, ¿verdad? Que pues muere en un extraño accidente que todavía causa dudas a los ecuatorianos si fue un accidente o si fue algo intencional. Entonces, yo creo que el presidente Rafael Correa es, después de Eloy Alfaro, es el mejor presidente que ha existido en los últimos 100 años. ¿Por qué? Porque él transforma radicalmente el Ecuador, ¿no, verdad? Primero con obras que la siembra a lo largo y ancho de la patria, obras que están allí que no te las puedes llevar, ¿verdad? Carreteras, hidroeléctricas, escuelas, hospitales, multipropósitos que controlan inundaciones y generan también posibilidad de que hayan mayores sembríos. Es decir, hace un cambio radical en el cambio de la matriz productiva del país. Comienza a trabajar el cambio de la matriz energética y luego empezamos también a cambiar la matriz productiva del país. Y lo que ocurre es una traición efectivamente no a Rafael Correa, no a Jorge Glass ni a un movimiento político, sino traición al pueblo, traiciona al modelo de desarrollo que se estaba implementando, ¿no? Y esto es sobre las obras duras, sobre la gran obra de infraestructura que no se puede negar. Pero hay otras cosas muy importantes, ¿no? Que las hereda Rafael Correa, que nos deja Rafael Correa. Por ejemplo, la misma Constitución de Montecristi, en donde, por ejemplo, consagra la educación superior gratuita hasta la universidad, ¿no, verdad? Que eso es propio de un gobierno progresista, de un gobierno de izquierda. Salud gratuita, derechos para los trabajadores, eliminación de la tercerización, derechos a la naturaleza. O sea, hay cosas intangibles que nos deja el gobierno de Rafael Correa que ya el pueblo se acostumbra a sus derechos. Y entonces cuando llega la traición y nos comienzan a quitar la salud, nos comienzan a quitar la educación, cuando ya no comienzan a salir los jóvenes universitarios que salían becados al exterior, el pueblo comienza a resentir todo eso, ¿no? Y claro, comienza una grave crisis económica producto de que se benefician a los grandes empresarios. Yo lo escuchaba con atención lo que estaban ustedes pidiendo en Chile, que los grandes empresarios sean los que ayuden a pagar la crisis económica que vivimos. Y acá pasa igual, o sea, los grandes empresarios en medio de esta crisis económica y sanitaria no han puesto $1. Entonces uno realmente se queda sorprendido de lo que está viviendo. Sí. Exactamente. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Una grave crisis sanitaria en donde el gobierno del señor Moreno dejó al pueblo en soletas, o sea, nos dejaron solos, dejaron a los ecuatorianos solos. Ecuador, en este momento, se cuentan 26.000 personas fallecidas en medio de la pandemia, solo la crisis, 26.000 en 17 millones de habitantes. La verdad, no tengo las cifras de Chile, pero tengo las cifras de México. Aquí se habla de 35.000 personas fallecidas en 120 millones de habitantes. Es decir, es brutal lo que está ocurriendo en Ecuador
Y es porque hay un gobierno que no está mirando para la ciudadanía, está mirando para proteger los intereses de los grandes empresarios, de los banqueros, de los tenedores de bonos. Entonces, yo creo que el pueblo quiere recuperar la patria, por eso tenemos fe y tenemos confianza y tenemos esperanza de que las elecciones en el 2021, en febrero del 2021, pues retorne la patria, retorne el poder al pueblo, y eso será con la revolución ciudadana. Así que la situación realmente cada vez es más compleja, lo que usted decía, ¿no? El encarcelamiento realmente sorprendente y prematuro del vicepresidente, porque el pueblo efectivamente vota por los dos. Eso es algo que pues, no lo habíamos visto en la historia del Ecuador. Pero la traición fue recurrente, fue con eso, fue la bancada de la Revolución Ciudadana, usted sabe, se parte en dos, unos se quedan con Moreno. Dicho sea de paso, muchos de ellos, no puedo decir todas, pero muchos de ellos tienen denuncias que ya podríamos decir que son denuncias de corrupción, ¿no es verdad? Y pues los correístas nos quedamos del lado del pueblo, o sea, desde el primer día denunciamos la traición y dijimos nosotros no vamos a traicionar todo lo que ha hecho la Revolución Ciudadana. Así que también por eso pues me persiguieron, estimado Hugo. Sí, yo sé, Sofía, todo lo que sufriste, toda tu persecución. Yo estuve ahí desde los inicios de lo que significó tu persecución y todo por tu defensa inclaudicable del movimiento de la Revolución Ciudadana y, por supuesto, de Jorge Glass, que, dicho sea de paso, es un gran ser humano, una gran persona, una persona que se había dedicado a la superación de la pobreza desde la responsabilidad que le había dado Rafael, y él se abocó después del terremoto, fue un ejemplo, un baluarte ahí que siempre estuvo con la gente. Es decir, yo escuchaba al ecuatoriano hablar de Jorge Glass y habla con un cariño, es decir, ellos sienten que de verdad que le tienen secuestrado a un gran hombre, a Jorge Glass. Sofía, tú que lo conoces bien, ¿qué más nos puedes decir para que la ciudadanía de nuestra América y también, por supuesto, de Chile conozca a quién tienen encarcelado hasta el día de hoy? Bueno, tuve el gusto de acompañar a Jorge Glass, ingeniero politécnico, desde casi el 2009 más o menos. O sea, estuve trabajando con él cercana casi unos 8 años, ¿no? Y entonces el presidente, efectivamente, como ingeniero politécnico, le encarga el fortalecimiento de las empresas públicas eléctricas y las empresas públicas telefónicas. Y como sueña la izquierda, como siempre sueña la izquierda de fortalecer las empresas públicas para que rindan tributos, para que rindan impuestos para el pueblo ecuatoriano, Jorge Glass cumple esa función, fortalece las empresas públicas eléctricas, generan utilidades las empresas públicas eléctricas, generan utilidades las empresas públicas telefónicas del país. Comienza la construcción de 8 hidroeléctricas, estimado Hugo, no una hidroeléctrica, o sea, nosotros tenemos 2 hidroeléctricas en el país. Jorge empieza la construcción de 8 hidroeléctricas en el territorio nacional a la vez, las 8 construyéndose al mismo tiempo. Construye, por ejemplo, 5 multipropósitos que, como yo comentaba hace un momento, son las que controlan inundaciones, pero que también sirve para también mayores sembríos, ¿verdad? Esos son los multipropósitos. Jorge, por ejemplo, se encarga de sembrar el país de fibra óptica. Entonces, en este momento, cuando disfrutamos de las telecomunicaciones en el Ecuador, casi todos los rincones de Ecuador tienen buenas telecomunicaciones, es gracias a la labor de Jorge Glass. Y algo que es muy importante justamente, por ejemplo, para Manabí, que es cuando sufrimos el terremoto, el que estuvo al día siguiente, a primeras horas de la mañana, fue el vicepresidente Jorge Glass, porque justamente en ese momento el presidente Rafael Correa no se encontraba en el país. Entonces llega Jorge y realmente ve el horror del terremoto, que todavía no se tenía claro porque se habían caído las telecomunicaciones. Entonces él se queda allí trabajando con los manavitas y sacando a Manabí adelante. Entonces Manabí, esa provincia, se convierte en bastión de la Revolución Ciudadana por el cariño que demostró, por el trabajo que demostró el vicepresidente. Sin fotos, ¿no? Justamente usted sabe que hemos tenido varios vicepresidentes después. Hemos tenido ya 3 vicepresidentes nacionales. Sí. Justamente uno de ellos acaba de salir, y una de las cosas que criticaban a este vicepresidente era que solamente en medio de la pandemia se tomaba fotos. Entonces nosotros siempre ponemos este ejemplo de que el vicepresidente Jorge Glass, en medio del terremoto, estaba trabajando, estaba preocupado porque no tenían agua. Manabí se quedó sin agua, Manabí se quedó sin luz, Manabí se quedó sin telecomunicaciones. Habían personas que todavía estaban bajo los escombros. Entonces tú veías un hombre realmente preocupado y dirigiendo salir de la crisis. Entonces, ¿cómo no? Él se ganó el cariño del pueblo y la solidaridad del pueblo. Y después de 3 años,
a la gente le queda muy claro que él es un rehén político, que hay una venganza política, que en 3 años nunca le descubrieron un dólar mal habido, nunca le descubrieron un bien mal habido. Él pidió investigación a varios países del mundo para que informaran si él tenía alguna cuenta offshore, y todos los países respondieron que no tenía cuenta offshore el vicepresidente Jorge Glass en ninguno de esos países. Entonces, ¿qué más quieren? No tiene offshore fuera del país, y por supuesto los que nos gobiernan sí tienen offshore fuera del país. Entonces, es una persona que queda claramente demostrado en el Ecuador, y es importante que también Latinoamérica lo conozca. Es una persona honesta y querida por nuestro pueblo, y que hasta el momento está preso sin ninguna prueba. No hay ruta del dinero, no hay bien mal habido, no hay cuenta offshore que le hayan encontrado. Es básicamente un rehén político, porque lo tenían que meter a la cárcel para poder repartir el Estado, para poder repartir el gobierno, como lo ha hecho este gobierno. Sofía, para que sepan también qué incidencia tiene que haber, tuvo esta decisión del presidente Rafael Correa de terminar con la base militar norteamericana en Ecuador. Porque a veces yo reflexiono, digo, esta decisión que tuvo el presidente Rafael Correa tiene que haber molestado profundamente a Estados Unidos, de haberlos expulsado de Ecuador, una base militar histórica que tenían ahí estas fuerzas militares norteamericanas. ¿Qué valor tú le asignas a la decisión que tomó Rafael de terminar con esa base militar, y qué incidencia tuvo también en los resultados que tuvo posteriormente en su gobierno y la instalación de alguna forma con la coaptación por parte de Estados Unidos? Porque Estados Unidos coapta a Moreno y lo tiene como un títere más de todos los títeres que están en América Latina, llámese Piñera, llámese antes era Macri, Bolsonaro, Duque, Vizcarra, bueno, todos los que hoy tenemos, todos titireteados por el Departamento de Estado norteamericano. Pero ¿qué importancia tuvo en su momento esta decisión de presidente Correa de terminar con esa base militar, y qué incidencia tuvo posteriormente en todo lo que ha pasado hoy en Ecuador? Bueno, para nosotros fue una acción de absoluta soberanía, ¿no, verdad? No era posible que en un país soberano haya una base militar de otro país. Entonces, cuando el presidente Rafael Correa toma la decisión, y obviamente la habían anunciado en campaña que él terminaría este convenio, entre comillas, con Estados Unidos por esta base militar de Estados Unidos, él lo había anunciado y aún así había tenido el apoyo del pueblo ecuatoriano. Para nosotros fue una decisión de absoluta soberanía y de absoluto respeto por el presidente Rafael Correa. Estas son las cosas intangibles. Yo había comentado un poco la gran obra de infraestructura del presidente Rafael Correa y del vicepresidente Jorge Glass, pero estas son las cosas intangibles que nos produjeron orgullo a los ecuatorianos, y que yo creo que los ecuatorianos quieren volver a ese país de dignidad, de orgullo, donde nosotros éramos soberanos, donde podíamos decir con orgullo somos ecuatorianos y a nosotros se nos respeta. Entonces, creo yo que efectivamente puede haber resentido una relación con el presidente Rafael Correa, ¿verdad? Y siempre Estados Unidos buscará algún presidente en donde tenga mayor incidencia. Personalmente, yo creo que esto no es bien visto por nuestra población. Por ejemplo, les cuento un caso. El presidente Moreno cedió a que una nueva base militar quede en Galápagos. Inclusive el actual ministro de Defensa llamó a las Galápagos, a las Islas Galápagos, las llamó el portaaviones natural de los Estados Unidos, que yo sí creo que es una cosa que resiente a los ecuatorianos, que no están de acuerdo que nuestras Islas Galápagos, que son un tesoro mundial, que son además vulnerables en el tema ambiental, estén siendo usados para temas bélicos, ¿verdad? Para que aterricen aviones militares estadounidenses, y eso nos resiente y le resiente al pueblo ecuatoriano. Entonces, creo que hay una posición nacional de que este tipo de cosas tiene que terminar. Que cuando somos un país soberano, que cuando somos un país que se respeta, nos respeta el mundo. Y eso es lo que queremos. No queremos que haya una llamada telefónica y nos manden a votar de una manera o de otra manera. Realmente eso es bochornoso y eso no queremos los ecuatorianos. Creo yo que puede haber habido ahí un resentimiento con el presidente Rafael Correa, pero es una lucha que estamos dispuestas a darla por la soberanía de nuestra patria. Sofía, está también presente Patricio Meribel, nuestro periodista, que como
todo se circunscribe, lo tuyo, también en cierta medida lo mío, lo de Rafael, lo de Jorge, a esta persecución político-mediático. También está Patricio Meri, que no sé si ya se hizo presente. ¿Está por ahí, Pato, no? Ahí está Patricio Meri. Hola, Hugo. Está ahí Hola, con Sofía. nosotros nuestro amigo querido Pato. Hola, Pato, qué gusto tenerte de ahí, de cualquier lugar del mundo donde estás. Saludos. De la Resistencia. ¿Cómo están, Sofi, querida? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo está Fernando? Un abrazo a todos. ¿Cómo se encuentran? El Estamos Club de los todos Perseguidos se llama este programa. ¿Ah? El Club de los Perseguidos se llama este programa. No. De los perseguidos por ahora, mañana perseguidores. Condenado a vencer. Oye, No, Hugo, yo te quería hacer una pregunta para contextualizar un poco a Sofía. ¿Cuántos presos tú has visitado en el mundo? Me he repartido por el mundo entero visitando, hasta en Palestina he estado visitando presos, en Perú también he estado visitando presos en su tiempo, en Argentina, bueno, en muchos lugares visité presos políticos porque era necesaria la solidaridad internacional, jurídica. La gente tiene que saber que a Sofía la sacan del cargo por visitar una presa. Así Ese fue el argumento que utilizaron estos mafiosos del gobierno de Lenín Moreno para sacar a Sofía Espín. Lo que se vive en Ecuador, mi querido Hugo, Sofía, ustedes lo saben, es el mundo mágico, es el mundo cuántico. Jorge Glass preso con un código penal derogado, una consulta popular absolutamente ilegal y legítima, una fiscal puesta a dedo, un fiscal que nunca tuvo posesionamiento. Se está viendo una dictadura. Sofía Espín es víctima, perseguida política de una dictadura, de un dictador mediocre, criminal y corrupto. A Lenín Moreno se le investiga en el mundo por el caso INE Investment, donde recibió 18 millones de dólares en coima, Hugo. A ti, ya te hubiese sacado el cargo, Sofía, y para que tú sepas, a Hugo lo están investigando en Chile porque lo acusan de haber quemado un regimiento. El Tribunal Constitucional lo quiere sacar. Entonces lo que está viviendo Ecuador, lo que está viviendo Chile es lawfare, es persecución política, es criminalización de los líderes progresistas, y lo atacan a ustedes dos porque son leales a la causa, porque tú te la jugaste por Jorge Glass, Sofía, te la jugaste por Rafael Correa, y tú, Hugo, porque has estado siempre al lado del pueblo. Somos hermanos en estas circunstancias tan trágicas de persecución. Pero mira lo absurdo, Hugo, que a Sofía la querían sacar, la sacaron del cargo, hubiese estado presa por visitar a una presa. Mira la estupidez, y en Ecuador ya no hay ni siquiera sentido común, Hugo. La persecución utilizan cualquier argumento para destruirlo. Ya proscribieron el partido de Rafael Correa, está suspendido. Rafael Correa tiene que ir a inscribirse a Ecuador cuando ninguna parte decía eso, para meterlo preso. Jorge Glass se mantiene preso. Le negaron el habeas corpus por el coronavirus. O sea, se está viviendo una situación de persecución y dictadura nefasta, mi querido Hugo, mi querida Sofía. A eso agréguenle, estimados, que lo que está pasando con Cristina Fernández en Argentina, que insisten en someterla a proceso, enjuiciarla. Lo mismo pasa con Lula, que insisten con los juicios, es decir, perseverar con juicios en contra de él. Es decir, el lawfare le dio resultado, le ha sido provechoso. Y por eso que van a seguir persiguiéndolo, y por eso que siguen acosándonos para que nosotros nos quedemos callados, porque lo que buscan es la autocensura. Que tú, Pato, se quede callado, que Sofía se quede callada, que yo me quede callado. Lo que buscan es que no digamos cosas y que no tengamos a quien decírselas por los demás. Pero eso no ha dado resultado, Sofía, ¿no? Bueno, nosotros hemos continuado en la lucha, ¿no? Lo que dice Patricio es cierto. A mí me destituyen por una visita de 15 minutos a una persona privada de la libertad. Luego no solamente que me destituyen, sino me inician un proceso penal que se hubiera significado que yo hubiera estado 1 año en la cárcel. Pero efectivamente, después de ese año, la fiscal me emite un dictamen abstentivo, es decir, retira la acusación, porque ya se dan cuenta que no había elementos, que no había ningún acto de corrupción, que al contrario, yo estaba haciendo esa visita en mi calidad de fiscalizadora como asambleísta de la República. Entonces, la fiscal retira y obviamente ratifica mi estado de inocencia, pero obviamente ya me dejaron fuera de la Asamblea Nacional y obviamente nadie me va a devolver el curul. Por supuesto, en su momento vamos a demandar cuando haya justicia en el Ecuador. Pero no soy el único caso, ¿no es verdad? Está, por ejemplo, el caso de la compañera prefecta Paola Pavón, al que la meten presa más de 2 meses por haber puesto un tuit, ¿no es verdad? Y casi pierde su cargo de prefecta electa de la provincia de Pichincha, que es donde está, pues, la capital de la República. Quito, también, por ejemplo, el compañero Ricardo Patiño, que por un discurso en una convención interna en donde él llama a movilizarse, porque el pueblo quería movilizarse, porque había una necesidad del pueblo de expresarse, y él dice, vamos a acompañar a nuestra gente,
también le dictan prisión preventiva. Es decir, no, ya es casi a todos los líderes de la Revolución Ciudadana intentando efectivamente callarnos, intentando desbaratar nuestro movimiento, ¿no, verdad? Intentando desbaratar nuestro proceso político. No lo han logrado. Por cada uno de nosotros, créannos, han salido 10 líderes más. Líderes jóvenes, mujeres han tomado la batuta por cada uno de nosotros que nos han golpeado. Obviamente, el presidente del caso Rafael Correa también ya es un caso pues de replay, ¿verdad? Acaba de ser juzgado en segunda instancia por influjo psíquico. Eso es una cosa realmente irrisoria y yo diría hasta X-Men. Pues, claro. Sí, pues no. Está como Charles Javier. Exacto, entonces es algo que se ha venido repitiendo y la ciudadanía ya se da cuenta que cuando tú eres afín a la Revolución Ciudadana, la primera opción es prisión preventiva, pero si tú eres cercano al morenismo, cuando han habido evidentes casos de corrupción, entonces te permiten defenderte en libertad. Y hay muchos casos de ministros que han sido acusados por sobreprecio de mascarillas, por sobreprecios de kits de alimentos, por sobreprecio en el pago de las fundas para personas fallecidas. Todos esos en este momento se defienden en libertad, pero si tú eres un correísta, sí, prisión preventiva. Entonces la ciudadanía se ha dado cuenta de esto y la máscara se ha caído de este gobierno. O sea, la gente ya sabe frente a quién está y eso es muy importante para recuperar la patria. Mira, Sofía, Pato, cuando antes que tú te integraras al programa, Sofía nos contaba de que los millonarios, los multimillonarios ecuatorianos tampoco decían no han puesto ni un peso para ayudar al pueblo ecuatoriano a luchar en contra de la pandemia. Aquí hacen lo mismo, es decir, para que vean que el comportamiento de la oligarquía en todos los lugares es idéntica, es decir, tiene idéntico actuar, idéntico comportamiento, la codicia es la misma, es decir, quieren dotarse de privilegios, dotarse de inmunidades. Ellos viven justamente esa vida de que ellos son el centro del universo y para ellos todo y para el pueblo nada. Entonces yo creo que esta pandemia también está develando el tipo de democracia neoliberal que se ha construido y que está construyendo ahí Lenín Moreno, este sujeto de verdad asqueroso que hoy gobierna Ecuador y que sin duda nosotros tenemos que seguir dando a conocer, porque a veces todos estos programas, ¿cuál es nuestra pretensión, Sofía, con Pato? Es tener generar un conocimiento latinoamericano de lo que nos pasa, porque a veces muchas cosas de lo que estamos viviendo son idénticas, son parecidas. El otro día hablábamos con un presidente del partido Justo por el Perú, que nos hablaba de las AFP y lo que pasaba en las AFP en Perú era lo mismo que pasaba con las AFP en Chile, lo mismo que pasaba con las AFP en Argentina hasta que las terminaron. Entonces hay una comunidad de sufrimiento de los países latinoamericanos que juntos tenemos que conocerla, divulgarla, darla a conocer. Cuando a la prefecto, que es la gobernadora de Pichincha, por un tuit la estaba sacando. Es decir, imagínense lo que llegan a lo que llega a ocurrir en Ecuador, para que dimensionen lo que a veces también, hasta por una pretensión de un tuit mío, también ellos consideran que es horroroso, que hay que perseguirme, y es mi libertad de expresión. Yo puedo expresar lo que a mí se me dé gusto y antojo. Este es una democracia donde la libertad de expresión tiene que respetarse, ¿verdad? Y discurso político puede que sea un discurso político duro, pero una democracia tiene que respetar el discurso político. Y justamente esta oligarquía que se empoderan, que se toman los poderes políticos, por supuesto, lo único que les interesa es disfrutar del Estado para ello. Por eso que el lawfare, que tú hayas estudiado mucho, Patricio, es importante seguir combatiéndolo, porque imagínate lo que pasó con el presidente Morales. Querían encarcelarlo ahora por terrorista. Es decir, a lo que llegan, es decir, los extremos en que estamos viviendo y que tenemos que justamente denunciar, y para eso un poquito este programa, para dar a conocer las distintas realidades latinoamericanas y para que vean el común sufrimiento que tenemos todos los países de este continente, Patricio. Oye, Hugo, pero mira, es interesante lo que tú dices, porque a ti cuando te empiezan a investigar por un tuit en las redes sociales, pero lo enarbolan, lo exacerban los medios de comunicación como Canal 13, los Luxic, El Mercurio de Edward, que financió el golpe de Estado a través de la CIA en contra de Salvador Allende, a Sofía Spin, cuando va a visitar a esta presa, es El Comercio, el Amazonas, Ecoavisa, que la empiezan a sacar
duro, como nosotros decimos, la cresta en Chile, para empezar a criminalizarla, y son los medios de comunicación que empiezan a poner las cabezas. Cuando les toca la corrupción a ellos, pregúntale a Sofía cuántos titulares han habido en la prensa nacional ecuatoriana sobre los casos de corrupción de Lenín Moreno. Ninguno. Pasa cualquier acusación contra Rafael Correa, es titular nacional. Yo les digo una cosa, no solo Latinoamérica, ahora están tratando de perseguir a través de la prensa a Pablo Iglesias. El otro día mostraron una imagen de Pablo Iglesias tirándose un tiro en la boca. Y acá, en España, en Europa, lo llamaron libertad de prensa. ¿Es libertad de prensa poner a un vicepresidente? ¿Te imaginas si eso hubiese pasado en un gobierno de derecha? Si en Venezuela hubiese pasado eso con un opositor, ya los estarían bombardeando, los estarían invadiendo. Crecieron la cantidad de multimillonarios, Hugo, durante la pandemia, y no son capaces de poner más impuestos. En Alemania los más ricos dijeron, pónganos más impuestos porque necesitamos pagar más. Yo te quiero contar otra cosa, Hugo, que tú lo sabes bien. Sofía no solo es una sobreviviente del caso ecuatoriana, ella estaba en Bolivia para el golpe de Estado de Evo Morales. Había logrado arrancar, salir, salvar su vida, porque no solo iba a meter presa, estaba en peligro su integridad, tuvo que abandonar a su familia, a su sobrina. Ella era la principal sostén económico de su familia, la destruyeron completamente económicamente, pues son unos malditos. No solo le quitaron el cargo político, el cargo de asambleísta, sino que también le destruyeron su vida familiar, su vida económica. Logra salir con su marido a Bolivia, y cuando está en Bolivia viene el golpe de Estado de Yanina Áñez y de todos estos locos de Santa Cruz y toda esta ultraderecha fanática en contra de Evo Morales, y logra salir a México. Sofía Espín es una sobreviviente. Te quiero decir otra cosa que es muy importante para nosotros los chilenos: es una consecuente y coherente, porque ella, a pesar de las peores condiciones, hay muchas compañeros y compañeras que por mucho menos ya estaban entregando a sus compañeros, los estaban denunciando o se estaban salvando ellos primero. Pero Sofía ha demostrado ser una compañera excepcional, con espíritu latinoamericanista, defensora del compañero Evo Morales, defensora de Rafael Correa, también defensora de muchos chilenos. Cuando yo estuve en juicio por el caso de los Pacos, donde los denuncié por el asesinato de Sergio Albornoz Mato, ¿tú te acuerdas, Hugo, de ese caso de González Llure? Sofía fue una de las primeras en levantar la voz para defendernos. O sea, tiene un espíritu latinoamericanista, internacionalista excepcional, no lo ha pasado bien. Sofía, disculpa que cuente esto, pero es bueno que la gente lo sepa. Ella no tiene un sueldo, no tiene un ingreso, no puede trabajar porque está como asilada política, vive de lo que le mandan los compañeros a través de la solidaridad. Hugo, lo ha pasado muy mal, está viviendo lo que vivieron nuestros exiliados después de Pinochet. Ellos están teniendo su propio Pinochet, y no solo está ella, hay más de 14 compañeros en México, exiliados también en España, en otros lugares, y lo están pasando muy, pero muy mal, Hugo. ¿Por qué? Por culpa de un traidor pusilánime puesto por la CIA, en donde muchos que le palmoteaban la espalda a Rafael Correa después lo acuchillaron. Y Sofía fue una de las pocas que fue capaz de no solo decirlo, sino que hacerlo. Mira, vive el proceso en Bolivia, le toca el golpe de Estado, tiene que salir a México, está enfrentando la situación en México. Yo espero, Sofía, de corazón, que tú puedas volver al Ecuador, que seas una asambleísta nacional, porque no solo eres una asambleísta para el Ecuador, eres una gran amiga para nosotros los chilenos y para todos los latinoamericanos que creemos en la patria grande, en esa patria grande de Bolívar, de Salvador Allende, de Eloy Alfaro, de Sucre, y que representa a Hugo, que representa a todos los que tenemos este espíritu, ni siquiera revolucionario, bueno, este espíritu de buenas personas, de creernos el cuento de que el mundo puede ser mejor si es que somos un poquito más solidarios, Hugo, Sofía. Así es, Sofía. Muchas gracias, Patricia. Sofía, cuéntanos de tus planes. Yo sé que Pato ya ha contado, ha graficado bien tu situación, toda situación de asilado político es una situación de fragilidad, siempre dependiendo de la buena voluntad del gobierno. Tú te fuiste a asilar a Bolivia para que Evo justamente te protegiera ese gobierno. Vino un golpe de Estado, porque provocado justamente por el Imperio Norteamericano, también por la CIA, que también había sido expulsada por Evo desde Bolivia, cuando expulsó a todas estas que supuestamente eran una ONG norteamericana, pero eran todas agencias de la CIA trabajando al interior de Bolivia, y en combinación con el narcotráfico también que se daba ahí dentro de su país. En consecuencia, hay una provocación de parte de Estados Unidos. Ahora ya lo sabemos, Elon Musk lo dice con todas sus letras. Ellos provocaron el golpe de Estado en Bolivia para quedarse con el litio. ¿Por qué? Porque Tesla necesita ponerle baterías de litio a sus automóviles eléctricos. Imagínense cómo somos de frágiles que un país, es decir, que un empresario, un multimillonario norteamericano, sudafricano, canadiense, dice: nosotros provocamos el golpe de Estado en Bolivia porque nosotros necesitamos el litio boliviano. Imagínense, eso mismo hicieron con Chile.
Dijeron, vamos a darle golpe de Estado porque nos quitaron las empresas la empresa de la gran minería del cobre. Y lo mismo dijeron desde que dieron los primeros golpes de Estado en Guatemala, El Salvador, en Nicaragua, para quedarse con las materias primas. Eso que nosotros pensamos que ya en el siglo XXI no era lo habitual, ya sabemos, ya nos anunciaron que sí, para quedarse con las materias primas que tenemos en abundancia en América Latina, ellos no van a trepidar en darle un golpe de Estado y ponernos a todos estos títeres. Piñera es un títere. Lenín Moreno es un títere. Bolsonaro es un títere. Todos eran títeres de Norteamérica. Duque en Colombia lo es. Ahora el tema es que queremos, como dice Patricio, resistir, estamos resistiendo a todos estos gobiernos para emprender justamente una unidad, rearticularnos para poder, conjunto con el pueblo, generar las correlaciones de fuerza que nos permita gobernarnos con soberanía, con independencia. Pero la lucha por la soberanía siempre es compleja. Sacar a la base militar yanqui de Ecuador, yo creo que está en la base de por qué Estados Unidos al final del día dijo no queremos nada con este Rafael Correa, hay que sacarlo. Le promovieron hasta un golpe de Estado. Aún recuerdo cuando intentaron también sacarlo por la fuerza, con un golpe a Rafael. Bueno, todo eso es parte de lo que Estados Unidos hace porque seguimos siendo para ellos su patio trasero. Y creo que México y Argentina hoy dignifican el continente, bueno, dignifican Latinoamérica, y espero que tú tengas el día de mañana la posibilidad de regresar a Ecuador para seguir representando a tu pueblo ecuatoriano, Sofía. Estimado Hugo, gracias. Patricio, gracias. Me abochorna con sus palabras, Patricio. Estamos para luchar y vamos a luchar por nuestros pueblos. Yo creo que la reflexión que usted hace, estimado Hugo, de que América Latina básicamente está siendo usada como proveedor de materias primas para el primer mundo, es algo que la América Latina tiene que reflexionar. Y necesitamos efectivamente cambiar la matriz productiva de toda América Latina. Necesitamos comenzar a fortalecer nuestra industria en toda América Latina. Sabíamos que venía una restauración conservadora. Recuerden ustedes que el presidente Correa decía, viene una restauración conservadora. Lo que no nos imaginamos los ecuatorianos es que la restauración conservadora estaba dentro de nuestras filas y la encarnaba el señor Lenín Moreno. Eso jamás no lo esperamos, ¿verdad? Sabíamos que querían atacar a los gobiernos progresistas de América Latina, gobiernos que, dicho sea de paso, habían sacado millones de latinoamericanos de la pobreza. Sabíamos que esto no era bien visto, que esta posición soberana de estos gobiernos progresistas no era bien visto y que iban a buscar una estrategia efectivamente para que esto cambie. La estrategia elegida fue el lawfare y lo vimos en los primeros, quizás con Lula, con Dilma, ¿verdad? Cómo la prensa, en conjunto con el sistema judicial, comienza a generar la destitución de Dilma y la posterior encarcelamiento de Lula. Nosotros pensamos que con el señor Moreno, pues estábamos continuando el proyecto de la Revolución Ciudadana y esto penosamente no fue así. Lo bueno es que nuestros pueblos están reaccionando. La única explicación por la que la señora Áñez pretende continuar postergando las elecciones de Bolivia es porque saben que el compañero candidato de Evo Morales va a ganar en una sola vuelta. En una sola vuelta tendría más del 40% de los votos que requiere. Y eso también obviamente nos hace preocupar a nosotros porque también quieren proscribir la candidatura del presidente Rafael Correa y la lista 5, o sea, quieren que nadie de la Revolución Ciudadana participe y esto tiene que generar, y ahí sí es muy bueno el programa y denunciar en el mundo lo que está pasando. ¿Cómo es posible que quieran evitar que el partido más grande de Ecuador, el movimiento más grande del Ecuador, no participe? No, la primera fuerza electoral del Ecuador no participe, que es la Revolución Ciudadana, y qué es lo que le están haciendo también al MAS en Bolivia. Necesitamos que esto se rechace contundentemente a lo largo y ancho de América Latina. Estimado Hugo, usted hablaba, por ejemplo, de cómo estos programas nos ayudan a conocer las realidades de lo que está pasando en otros países del mundo, en este caso de América Latina. Y yo conversaba en algún momento con Patricio, cómo en Ecuador siempre hablaban bien de las AFP chilenas y nos ponían como ejemplo las AFP chilenas. Y cuando hay las manifestaciones de octubre en Chile, las grandes manifestaciones de octubre de Chile, a la derecha ecuatoriana se les cae el discurso. ¿Qué está pasando en Chile? Resulta que las AFP no han sido tan queridas en Chile. Resulta que el modelo que nos habían vendido como exitoso de Chile, ¿verdad? Resulta que no era tal. Entonces, es muy importante.
trabajar mucho en este conocimiento de lo que está pasando en nuestros países y esta solidaridad internacional. Es fundamental denunciar lo que está ocurriendo en toda América Latina, estimado Hugo, y que de paso aprovecho para solidarizarme con su intento de destitución, descabellado también por un tuit. Muchas gracias, estimado Hugo y Patricio. Gracias a ti, Sofi. Pato, ¿estás por ahí todavía o no? Sí, acá estoy. Acá estoy. Lo que pasa es que se me da vuelta el celular, weón. Ya, pero estás bien, no, el mundo no se te ha dado vuelta. No, todavía. Sigo asistiendo. Qué bueno. No, yo creo que el lawfare, que es algo que está recorriendo el mundo entero, yo creo que efectivamente, como bien señala Sofía, descubrieron una forma brillante de sacar a políticos del poder que eventualmente el pueblo le ha dado, y lo han sabido hacer. Lo hicieron brillantemente con Dilma y con Lula. Impidieron que Lula fuese presidente de la República, es decir, lograron, impidieron de que Lula fuese el presidente actual de Brasil, y lo impidieron con este juego sucio. Pero deja darte dos datos súper puntuales sobre porque cuando uno habla de la influencia de Estados Unidos, la gente no cree, porque cree que nosotros estamos viendo marcianos, conspiraciones. Mira, Diana Salazar, la fiscal que investiga todos los casos en contra del correísmo, era el enlace de la DEA de Ecuador con la DEA. El ex fiscal Pérez Reina era el enlace con la CIA de la CENAIN. Él trabajaba en la Secretaría Nacional de Inteligencia y era el enlace oficial con el Central de Inteligencia Americana, y Diana Salazar era el enlace con la DEA, weón. O sea, así como nosotros tuvimos a Hinspete, que era el sapo del Mossad, y el sapo de la CIA, que lo tenían ahí para armarnos los montajes, el caso Bomba y todos los shows que se logró armar Hinspete, Saif Khan, y para que vamos a aburrir a la gente con otros datos más. Ellos tienen a Diana Salazar, pero es increíble cómo es el molde. Mientras nosotros estábamos peleando, la izquierda dividido, ellos estaban estudiando en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estaban preparando para hacernos esto. Y mientras nosotros estamos haciendo este programa, Hugo, Sofía, yo estoy seguro que ellos ya están preparando un lawfare 3, van 2 pasos adelante pensando qué está pasando. ¿Y por qué están tan asustados los gringos? Porque ya los chinos, los rusos y los iraníes le dijeron, no señores, el mundo no es solo ustedes, nosotros también tenemos amigos en el mundo, queremos tratar bien a Latinoamérica, los chinos quieren prestar plata a Latinoamérica, pero no sacándole el cogote. Mira la situación económica del Ecuador, Hugo, ya es tan peor que el feriado bancario en 1999, Sofía me puede corregir, tiene una deuda de 12.000 millones de dólares. Quieren privatizar el BIES, que vendría siendo como nuestro fondo de AFP, que maneja 20.000 millones de dólares. Esta hueá es un negocio, Hugo, perdonen la palabrota. Ellos vienen a saquear no solo los recursos naturales, sino que el sistema financiero. Ecuador se transformó en un país pagador de bonos basura. Trabajan para el Bank Suisse y trabajan para Goldman Sachs. ¿Quién es Goldman Sachs? El que quebró el sistema financiero de Estados Unidos de Wall Street, Hugo. O sea, están trabajando para los lobos de Wall Street, para los depredadores capitalistas neoliberales especuladores, weón. O sea, lo que está enfrentando Ecuador se transformó en la caja pagadora del neoliberalismo más brutal del sistema financiero, que ya no resiste nada. Yo te digo una cosa, querida Sofía, querida Hugo, Fernando, de aquí a noviembre el Ecuador se termina la dolarización. Se va a entrar a una crisis que se denomina default, que es la insolvencia comercial, la insolvencia económica. Va a ser una situación terrible. El expresidente Rafael Correa, lo escuché hoy día en una reunión decir, nosotros si recibimos el próximo gobierno, no vamos a recibir un gobierno, vamos a recibir ruinas, y vamos a tener que reconstruirlo igual como lo reconstruimos cuando lo tomamos el año 2006, después de los 10 años. Recuerda que Ecuador en 10 años tuvo 14 presidentes de la República, Hugo. ¿Cuál de todos más payaso? Lucio Gutiérrez, que ya era el payaso máximo, Abdalá Bucarán, que además de matarlo iracundo con sus canciones de cómo las cantabas de mal, weón, mató al Ecuador, duró 6 meses, tuvieron 2 triunviratos militares. O sea, Ecuador era un chiste, y lo lamentable es que después de Rafael Correa, que les dio seriedad, les dio crecimiento económico, desarrollo, volvieron los payasos, porque Lenín Moreno ni pa' payaso malo le da, pues, bueno. O sea, es una situación muy triste la que está viendo el Ecuador, Hugo, y creo que en eso la solidaridad internacional es clave, con gente como Sofía, con Jorge Glass. Nosotros, tú y yo hemos dado la pelea, pero hasta el final por Jorge Glass, creo que uno de los primeros, antes que incluso algunos ecuatorianos, ya estábamos peleando. Tú, Hugo, fuiste a ver a Jorge Glass antes que algunos compañeros de él, no quiero entrar en polémicas, pero cada uno sabrá lo que hace, pero te la jugaste y te la has jugado. ¿Y qué ganamos los chilenos con apoyar a los ecuatorianos? Nada, pues, solidaridad solamente. Así como nosotros los chilenos recibimos mucha solidaridad para enfrentar a Pinochet con los exiliados, y ahora nos toca a nosotros ayudar a todos. ¿Cuál es el tema? Que nosotros tampoco estamos mejor que los ecuatorianos, porque tenemos Piñera, que es un fascista,
que cuántos jóvenes nuestros no perdieron los ojos en la represión, cuántos jóvenes ecuatorianos no perdieron los ojos en la represión, pero sí es como hablar de Macondo, Hugo, si nos están aplicando un plan Cóndor 2, el fascismo desatado de estos gobiernos títeres que tú decías y que lo está pagando al final. Mira, que Sofía lo pague, que tú lo pagues, ustedes son políticos, se metieron en esto con responsabilidad, pero que un cabro de 20 años pierda los ojos por culpa de un represor, eso no tiene nombre, eso es un crimen de lesa humanidad. Y yo les pido a los dos, y sé que lo van a hacer, que cuando estén en el cargo nuevamente, tú, Hugo, Sofía, no descansen hasta llevar a la justicia a los milicos y a los policías que se prestaron para esta represión, porque la única forma que aprende el aparato represor del Estado, ¿cómo es? Hugo, tú lo sabes bien, cuando terminan presos, pagando las violaciones a los derechos humanos, porque si no, no aprenden. Y aún así, siguen haciendo las mismas estupideces de antes. Yo quiero, Sofía, Pato, Fernando, para que tú también conozcan una faceta de nuestro amigo Pato en relación con Ecuador, que él estaba presente en Inglaterra cuando este traidor de Moreno, porque Estados Unidos le dio dinero del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, a una persona a quien le había dado inmunidad, le había reconocido la nacionalidad ecuatoriana, como es a Julian Assange, que hoy está privado y ha incluso acusado tortura en las cárceles inglesas. Fue sacado de nada menos que de la embajada ecuatoriana en Inglaterra y entregado a la policía. Es decir, el acto más barbárico de romper una tradición de todos los pueblos, de que una persona que está en una embajada es un sitio, es un terreno que es extraterritorial. Y no obstante, Lenín Moreno, porque fue comprado por los gringos, por la plata que le pasó, él entregado, lo entregó a la policía inglesa para que fuese juzgado, nada menos que un hombre que luchó por la libertad de expresión como es Julian Assange, de verdad, un héroe de nuestros tiempos, un héroe de la libertad de expresión, de la libertad de información. Y uno ve a todos estos defensores de la libertad de expresión y nadie dice nada por Julian Assange. Todos callan, es decir, la cobardía de todos estos que hablan de que falta libertad de expresión en Cuba, que hacen gárgara con la libertad de expresión en Venezuela, pero en vez de estar defendiendo a Julian Assange de la forma en que fue cobardemente entregado, sacado de la embajada ecuatoriana en Inglaterra, entregado a la policía, juzgado, encarcelado, torturado, callan y no dicen nada. La complicidad de los medios de comunicación a nivel mundial que callan la situación de Julian Assange es la demostración palpable de que todos estos medios de comunicación no creen en la libertad de expresión y por el contrario, son ellos mismos atentados a la libertad de expresión. Tú, Patricio, que estuviste ahí, resumidamente, porque ya se nos está yendo los tiempos, y para poder despedirnos con las palabras de Sofía, tú cuéntanos qué fue ese día que tú lo presenciaste, estuviste ahí. Yo fui uno de los 3 periodistas que estuvo en la embajada de Londres cuando entregaron a Julian Assange. Había un agente de Rudley, de los rusos, había una periodista norteamericana que se llama Cassandra Fairbank y estaba yo. Yo dormí en la embajada 3 noches y fue tremendo. Yo había entrevistado al embajador Marchán y me dijo que no iban a entregar a Julian Assange y en la mañana lo entregaron. Él no solo era asilado, era ciudadano ecuatoriano porque ya le habían dado la nacionalidad a Julian Assange. Julian Assange hoy día está en Benchmark, que le llaman el Guantánamo británico, así como los gringos tienen su Guantánamo en Cuba, donde violan los derechos humanos. Claro que se violan los derechos humanos en Cuba, pero en la cárcel de los gringos, en Guantánamo, ellos tienen Benchmark, que es una de las peores cárceles inglesas. Tiene solo 1 hora al día de patio, igual que Jorge Glass. Es una situación, Hugo, terrible. Lenín Moreno no solo fue un traidor para el Ecuador, también fue un traidor para el periodismo, para la libertad de expresión, y tú tienes mucha razón. Los medios de comunicación guardaron silencio, porque los medios de comunicación son cómplices de las violaciones de los derechos humanos y de los intereses de la oligarquía. Tuve, no sé si el honor o la tristeza de presenciar ese momento histórico cuando entregaron a Julian Assange, enfrenté al embajador, enfrenté a sus guardias, a sus pusilánimes. Te doy un dato, hoy día se está siguiendo un juicio en contra de la empresa de seguridad española que tenía la embajada de Ecuador en Londres porque filtraron información privada de Julian Assange, del ex canciller y de autoridades diplomáticas a la CIA. O sea, estaban más sapeados, más pinchados que mono vudú, Hugo. Y eso también habla un poco de nuestra ingenuidad a la izquierda y creo que tenemos que aprender a no ser tan ingenuos y a prepararnos, porque nosotros no estamos enfrentando políticos adversarios, estamos enfrentando enemigos que están dispuestos a destruirnos y utilizar las peores malas prácticas para destruirnos. No nos matan. No matan a Sofía, no matan a Hugo, no me matan a mí, porque no harían héroes. Pero como no nos pueden matar, lo que hacen es tratar de destruir nuestra imagen, meternos denuncias falsas, tratar de criminalizarnos, quitarnos los cargos y al final del día sacarnos de la política, sea como sea. Porque estos no saben jugar limpio, saben jugar sucio y ellos son los maestros
de estas operaciones de inteligencia y contrainteligencia que buscan al final del día destruir nuestra imagen y dejar a la gente, al pueblo, sin defensa, porque lo que nosotros hacemos es tratar de ser la voz de los sin voz y dar un espacio de libertad y de defensa de los derechos humanos a gente que la pasa tan mal, que son los pobres, los desposeídos, los desclasados de nuestro pueblo. Hugo, Sofía. Bueno, Sofía, mira, yo, perdóneme que me haya referido le hubiese sacado el tema probablemente tal de Ecuador, pero yo creo que merecemos algún día hablar de Wikileaks, hablar de Julian Assange. De verdad, un periodista comprometido. He tenido la oportunidad de conversar con el padre de Julian, justamente de pedirme, casi rogarme que ayude a su hijo. Ha sido una situación bastante dramática porque él ve que está pasando mal su hijo y que poco hacen por él. Y creo que es importante, ahora que estamos recordando la persecución contra Rafael, el encarcelamiento de Jorge Glass, la persecución que todavía tiene Lula, la persecución de Cristina Fernández, también hoy, que también la quiere nuevamente procesar. Recordar a Julian Assange, que también es un preso político. Él es un preso que está ahí porque se atrevió a divulgar todos los crímenes cometidos por Estados Unidos cuando invadió Afganistán e Irak, y en consecuencia él dio a conocer algo que ellos no querían que se supiese. Entonces hoy el mundo lo sabe gracias a Julian Assange. Por eso es importante el trabajo que tú haces, Patricio, se te valora. Gracias. Y yo soy uno de aquellos que te reconoce todo un trabajo que has hecho, mucha información que tú has conseguido, me la has proporcionado a mí. He podido hacer política con la información que tú me entregas. Y bueno, acá leo una serie de no sé cómo le llaman esa franquita, saludos que te llegan Sofía, desde Ecuador, todos con mucho cariño, el corazón grande que tiene Sofía, tu valentía, tu coraje, todo alabando todo lo que tú has hecho por tu país, por Ecuador. Sofía, transmítele también nuestro cariño a Gabriela Rivadeneira, al ex canciller Patiño, que están allí también, sé que están contigo allá en México, de quien también guardo buenos recuerdos de todos ellos, así que sé que usted al día de mañana van a volver a Ecuador y esperemos que sean el gobierno que Ecuador se merece. Sofía, para despedirnos, tus palabras. Bueno, hay tantos temas que tratar, ¿verdad? Que todos son tan importantes. Bueno, primero nos sumamos a esta solidaridad con el periodista Julian Assange, que el Ecuador inclusive le dio la nacionalidad, y no se la dio la nacionalidad el presidente Rafael Correa, le da la nacionalidad el señor Lenín Moreno, y luego permiten que entren a la embajada militares, policías, un sistema de seguridad de otro país. No es una cosa muy grave, y permite que entre una fuerza de otro país a nuestra embajada. Eso es algo nunca antes visto, que realmente nos avergüenza a los ecuatorianos, y toman a Julian Assange y lo meten preso, y la historia es la que estaba contando Patricio Meri. Realmente es una cosa que nos avergüenza y que nos apena, y ver también cómo calla la gran prensa, ¿no? ¿Verdad? Esa misma prensa que difundió lo que había publicado Julian Assange, pero que luego no lo defendió. Hay mucho que hablar sobre el tema de los medios de comunicación al respecto. Por ejemplo, ustedes hacían un análisis hace algún momento de cuánto hubo linchamiento, de cuánto la prensa me linchó mediáticamente por esta visita de 15 minutos a una persona privada de la libertad. Sin embargo, por ejemplo, en el caso InInvestment, al señor Lenín Moreno, si máximo han sacado una nota, es mucho. Es decir, una nota y punto sobre el caso InInvestment, que lo señala, de un offshore que lo señala el señor Lenín Moreno. En cambio, contra Sofía Espín, creo que fue casi 2 meses continuos de linchamiento mediático. Eso es un tema que hay que seguir debatiendo, el rol de la prensa para apoyar estos gobiernos nefastos de nuestros países. Algunos datos sobre el vicepresidente Jorge Glass, permítanme, para no olvidarnos del vicepresidente. El vicepresidente tiene 1025 días en prisión, privado de su libertad. Esto es casi 3 años. Casi 3 años sin ninguna prueba en contra del vicepresidente Jorge Glass. 1025 días. El vicepresidente ya cumplió. Recuerden ustedes, usted analizó su caso, estimado diputado, que el vicepresidente fue condenado con un código penal derogado. Según ese código, él, cuando cumple el 40% de la pena, podría salir en libertad, podría acogerse a una prelibertad, a continuar con una medida sustitutiva desde su casa con algún grillete. Bueno, no le quieren dar la prelibertad, que es un derecho que está contemplado en la ley ecuatoriana. Él ya tiene derecho a la prelibertad.
Hace 2 días no le aceptan, le rechazan un habeas corpus donde él pedía que por su condición de vulnerabilidad, por tener una enfermedad muy grave que se llama espondilitis anquilosante, que ataca el sistema inmunológico, por favor le permitan una prisión domiciliaria. No se la aceptan. La CIDH le dio medidas cautelares al vicepresidente Jorge Glass por su seguridad. No se la aceptan. O sea, el vicepresidente Jorge Glass es un rehén político y también desde aquí, hoy día que hablamos de lawfare, le mandamos un abrazo a él y a su familia. Resiste, Jorge, resiste, compañero, que hiciste tanto por la patria. Y bueno, una vez más sumarnos a su lucha por esa nueva constitución, porque los que realmente produjeron esta crisis, que también es parte de la lucha en Chile, que los grandes empresarios ayuden a salir de la crisis económica y sanitaria en la que nos encontramos. En Ecuador, esta crisis empezó cuando a los grandes empresarios del país se les condonaron 4.000 millones de dólares. Eso ocurrió en el inicio del gobierno de Lenín Moreno. Ahí empezó la crisis económica. 4.000 millones de dólares se les regalaron a los grandes empresarios, se les dejaron de cobrar. Y en este momento, esos mismos empresarios a los que se les condonó esos impuestos deben al Estado 1.200 millones de dólares. Entonces, por favor, ponerse la mano en el corazón y ayudar a salir de la crisis. No es posible, por ejemplo, quizás Patricio tiene más información, que en España la Unión Europea acaba de reconocer que le dará 170.000 millones de dólares a España. 50% de ese valor no serán reembolsables, pero en Ecuador lo que nos dicen es que todos tenemos que sumar el hombro, pero eso es todo, solo son la clase media y las clases populares, porque los grandes no están ayudando en nada. Así que bueno, muchas gracias por conversatorio, esta tertulia. Un gusto para mí haber estado con ustedes, estimado Hugo, haberlo visto a los tiempos, a la distancia, pero siempre solidario con todos los procesos de Latinoamérica y de nuestros países. Gracias, Sofía. Bueno, nosotros, enterarnos que Moreno quiere transformar nada menos que un santuario de la naturaleza como es las Islas Galápagos en un portaavión de los aviones norteamericanos. Imagínense haber terminado con la base militar que tenía Estados Unidos en Ecuador, pero ahora se quieren trasladar a una base aérea en las Islas Galápagos. Ahí están las famosas tortugas, está la iguana. Todo esto, imagínense, un santuario de la naturaleza que sirvió nada menos que para la teoría de la evolución de Darwin. Bueno, eso los gringos, estos quieren transformar esa isla en una cancha de aterrizaje. Es para que vean cómo nos someten, cómo nos humillan. ¿Ah? No, le quieren decir a Ecuador, ustedes nos votaron de la base militar. Bueno, nosotros ahora vamos a transformar su isla Galápagos, la vamos a transformar en un barco de guerra para aterrizar nuestros aviones. Así pagan ustedes su grito de libertad, de soberanía. Pero yo creo que Sofía, Pato, nosotros seguimos luchando por la integración latinoamericana. Este programa pretende hacer eso, un granito de arena en la integración de esta patria grande que es América Latina, que merece vivir en dignidad, en soberanía, en independencia, y no siendo hasta el día de hoy el patio trasero que utiliza Estados Unidos para sacarnos las materias primas. Creo que hay mucho por qué luchar. Bien, tú decías, hoy salía una información de Oxfam que decía que los ricos chilenos se han hecho en esta pandemia 20% más ricos. Es decir, imagínense, datos de organizaciones internacionales dicen que los ricos chilenos en pandemia se hicieron un 20% más ricos y no quieren pagar impuestos a los súper ricos. Entonces, claro, es una demostración palpable de que la pandemia para los millonarios les cae bien. Pero nosotros somos los que tenemos que luchar arduamente porque estos ricos entiendan que ellos también están sometidos a la soberanía popular. El que manda es el pueblo y ellos también, su poder, aunque sea un poder grande como es el poder económico, igual está sometido al direccionamiento del poder soberano de nuestro pueblo. En este caso, del pueblo chileno, el día de mañana de este gran pueblo sudaca, porque yo me considero un sudaca, soy un sudamericano y dignifico ese tono peyorativo que nos dicen que somos sudaca. Yo me reconozco un sudaca. Mi nacionalidad es sudaca. Así que de ahora en adelante pueden decirme con todo, no me siento tocado cuando me dicen que soy un sudaca. Soy un sudaca. Soy un sudamericano con mucho honor y reivindico esta patria grande que el día de mañana será una patria que nos albergue a todos y a todas sin ningún tipo de distinción de fronteras ni nada por el estilo que nos separe como pueblo. Compañera Sofía, compañero Pato, compañero Fernando. Bueno, Pato,
Vamos, yo creo que vamos terminando este programa. Un gusto. Yo creo que la próxima semana vamos a hablar también de un tema importante. Hablé con un amigo mío que es un antiguo magistrado argentino, que vamos a hablar sobre el Poder Judicial en democracia. Porque yo creo que lo que tenemos en los países latinoamericanos todavía tenemos que avanzar mucho con los poderes judiciales que se entregan con una liviandad al poder económico y al poder político, que al final del día no terminan haciendo justicia, sino siendo manipulados por los poderes establecidos, estos poderes de facto, como es el poder económico, y que al final del día terminan siendo instrumentalizados por ellos y no dándole al pueblo lo que se merece, que es justicia. Así que agradecer, Sofía, me puse mi camisa ecuatoriana, regalada por aquí, por la colonia ecuatoriana, para recordar que también soy parte de su pueblo, tengo un cariño entrañable por todo el pueblo ecuatoriano. Cada vez que tengo la posibilidad voy a dar mi solidaridad a Jorge Glass, y gracias por recordarnos a este hombre valeroso que esperamos que pronto esté en libertad. Hugo, perdona. Gracias a Hoja de Ruta, un medio ecuatoriano que nos está transmitiendo, al ciudadano que nos está transmitiendo, a la página del Partido Comunista de Chile, a tu Facebook, o sea, estamos por todas partes. Y acuérdate que hiciste una promesa, pasa el coronavirus y vas a ir a ver de nuevo a Jorge Glass. Vamos a ver si te dejan entrar o no a la cárcel, pero que sepan la autoridad ecuatoriana que les vamos a hinchar, pero hasta que liberen a Jorge Glass Espinel, porque Hugo y otros compañeros más también de Izquierda Unida de España, por ejemplo, como se me olvida el nombre del compañero, un diputado, también fue al compañero Jorge Glass, y vamos a seguir presionando internacionalmente hasta que liberen a ese hombre que fue condenado con un código penal derogado y que su único delito fue trabajar por los más desposeídos de la patria. Gracias, Sofía, gracias, Hugo, por invitarme y por estar en este panel de alto nivel. Fernando, también un abrazo a todos los compas que hacen posible este programa. Barba Roja seguirá existiendo. Gracias a todos los que hoy nos siguieron en este programa. Disculpe la chacha tanto que le dimos, pero era necesario conversar para que todos ustedes se vayan enterando de que somos un pueblo hermanados, hoy por el sufrimiento, pero el día de mañana por la plenitud del buen vivir, ¿verdad? Que tenemos que reivindicar que el día de mañana, sin duda, este pueblo va a gozar de todos los beneficios, de todas las bendiciones que tenemos como continente. Fuerte abrazo, Sofía, fuerza, coraje, y siga adelante. Fuerza también, Pato, para ti, compañero Fernando. Gracias. Nos vamos. Que estén Chao. bien. Adiós. Cuídense. Fuerza. Chao, Sofía. Chao, Hugo. Cuídense. Un abrazo. Hola. Fueron todos. Hola.